Reciban un saludo, queridos televidentes. Es un gusto, es un privilegio y es un placer para nosotros poder encontrarnos por este medio. Y queremos agradecer a Dios por ello, así que le voy a pedir ahí que me acompañe en una corta oración. Te alabamos, Dios, y te glorificamos. Bendecimos tu santo nombre. Te queremos dar gracias por la vida que nos has regalado y gracias por los espacios que nos permites tener, en este caso la televisión, para poder llegar a los oyentes. Te pedimos que tu palabra sea exaltada, que tu Hijo sea glorificado y que nuestra vida pueda ser llamada la atención al cambio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Estamos aquí en este programa Sabiduría para Vivir y vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo vivir? Pero para ello queremos hacer distinción entre dos tipos de personas en este mundo. La primera de ellas es una persona que sí ha creído en Jesucristo como su Salvador. Y la segunda persona es aquella que no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, nos vamos a centrar en este momento cómo esta persona que dice que es cristiana, cómo puede asegurarse de su salvación o de que lo que dice es cierto. Muy bien, eso es lo que nos ayuda y nos enseña el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, del versículo 3 al 6. Ahí nosotros vamos a estar estudiando en este periodo de tiempo. Pero antes quiero que piensen en una situación en la que todos estamos casi involucrados todos los días. Y es la situación de las falsificaciones. A diario nosotros podemos ver cómo se falsifican las marcas, se falsifican un montón de artefactos. Recuerdo cuando estaba pequeño y vivía en una cuartería y había unas personas que se dedicaban al comercio y iban vendiendo sus productos por muchos pueblos. Y cuando ellos se fueron, entonces nosotros fuimos a ese cuarto, ellos dejaron el cuarto, nosotros fuimos a ese cuarto. Y cuando llegamos ahí, pues lo que nos encontramos fue una caja de etiquetas y todas estas etiquetas de buenas marcas, Sony y marcas muy famosas. Y la cuestión es que ellos vendían productos de baja calidad, pero le ponían una etiqueta de una buena marca. Y nosotros eso es lo que queremos. Cuando invertimos, entonces queremos que nuestra inversión valga la pena. Queremos comprar un artefacto y entonces miramos las marcas y si esta marca tiene un prestigio, entonces me decido por él porque espero que me rinda frutos, que me dure y así. En ocasiones decidimos tomar el riesgo, a veces cuando los zapatos son muy caros y decimos, bueno, me voy a comprar estos que son más baratos. Pero ¿qué pasa cuando se trata de cosas un poco más importantes? Como por ejemplo cuando por una falsificación está en juego nuestra salud. Ya no queremos entonces comprar un producto y no nos queremos arriesgar a comprar un producto que sea falso. Pero ¿qué pasa con las cosas que todavía son más importantes? Con tu destino eterno. ¿Qué pasa? Si yo te pregunto en este momento, si tú murieras en este instante, ¿hacia dónde vas? ¿Vas al cielo o vas al infierno? Bien, hay dos respuestas. Puedes decir voy al cielo o puedes aceptar que vas al infierno. Para eso tenemos la solución. Pero si vas al cielo, si dices que vas al cielo, tienes que estar seguro, porque pudiera ser que solo estés usando una etiqueta como estas que te hablaba de cristiano, pero en realidad no vas en dirección al cielo, no eres un creyente. El apóstol Juan, a través de toda su carta, eso es lo que él enseña. Y en esta sección él nos da dos evidencias. Nos va a dar dos evidencias. Si respondiste a la pregunta que vas al cielo, entonces te voy a pedir que te evalúes a la luz de estas dos evidencias de que verdaderamente eres un creyente o has sido salvado por Dios. La primera evidencia que el apóstol Juan nos presenta aquí es la obediencia. La obediencia. Dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí lo que nos está diciendo con la palabra sabemos, y en esto sabemos,
es que podemos tener la seguridad de algo. Él está hablando aquí de una seguridad. Ahora, ¿de qué seguridad? Bueno, él dice de que le conocemos. Entonces, seguridad de que conocemos a Dios. Cuando dice conocemos, se refiere a una relación íntima con Dios. No se refiere a tener información acerca de Él, sino a una relación íntima. El día de hoy nosotros podemos encontrar personas que saben infinidad de cosas acerca de los jugadores, por ejemplo, de Messi o de Cristiano Ronaldo, y te dicen su nombre completo, dónde nació, su esposa, sus hijos, hasta qué desayunó en la mañana. Y así hay gente que incluso hace biografías de otras personas, que escribe libros de otras personas y escribe acerca de esa persona. Pero muchas veces esa persona tiene cientos de años de muerta. Entonces esta persona tiene información de esa persona, pero no la conoce. Entonces nosotros podemos tener información acerca de Dios, pero eso no quiere decir que lo conozcamos. Ya el apóstol Juan nos ha hablado de una prueba doctrinal. Allá en el capítulo 1, versículo 1 al 4, él nos habló de lo que es Jesucristo, que es Dios y hombre. Y entonces eso es un buen indicativo. Creer esto de Jesucristo es un buen indicativo de que lo conoces, de que tienes una relación, de que eres salvo. La otra evidencia también es doctrinal en los versículos desde el capítulo 1, versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Y entonces ahí nos habla del pecado. ¿Qué creemos del pecado? Lo que nosotros creemos va a impactar la manera en cómo actuamos. Pero ahora aquí el apóstol Juan da un salto. Él pasa de la teoría a la práctica, pasa de la doctrina a cómo tiene que impactar mi vida esa doctrina. Entonces, no basta con tener información acerca de Dios y acerca de Jesucristo, sino que ahora vamos a ver la práctica. Esto es lo que muchos comentaristas han catalogado como la prueba moral, porque el apóstol Juan ya nos dijo aquí que podemos estar seguros de algo, que eso de lo que podemos estar seguros es de que lo conocemos o de que Él nos ha salvado. ¿Y cómo? Nos preguntamos. Bien, ahí nos da la respuesta el apóstol Juan: si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, entonces nosotros podemos estar seguros de que lo conocemos, de que estamos en una relación con Él. Entonces, ahora vamos a definir un poco más la obediencia un poco más adelante. Pero lo esencial aquí es que si yo estoy viviendo en obediencia, entonces es un buen indicativo de que Dios me ha salvado. En el versículo 5, lo que hace el apóstol Juan es reforzar este concepto de la obediencia por medio de un ejemplo negativo. Entonces, con el ejemplo negativo, él dice ahí en el versículo 4, ¿él qué dice? Entonces aquí tenemos una persona que dice algo, está declarando algo. ¿Qué es lo que dice esta persona? Bueno, esta persona dice que conoce a Dios. Hasta aquí no hay ningún problema. Ya el apóstol Juan nos dijo que nosotros podemos estar seguros de que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Entonces ahora nos encontramos con un caso, una persona que dice que conoce a Dios. La diferencia aquí está en que esta persona dice que le conoce, y si seguimos leyendo ahí el versículo 4 dice, y no guarda sus mandamientos. O sea, ese y puede ser un pero. O sea, una persona lo conoce, pero no guarda sus mandamientos. Esa persona, dice, es mentirosa y la verdad no está en él. Es una verdad fuerte, es una palabra fuerte, más de lo que nosotros pensamos. Nosotros en nuestra sociedad, pues vemos ahora la mentira livianamente. No pensamos que es algo tan malo. Sin embargo, el apóstol Juan está lanzando una gran acusación contra esta persona y le dice mentiroso. Entonces piensa, quiero que vayas evaluando tu vida ya. Si tú dices, no, yo soy cristiano, yo voy al cielo, pero evalúa tu vida. ¿Cómo estás con respecto a tu obediencia de los mandamientos de Dios?
¿Cómo está tu obediencia? De ahí entonces tú puedes ahora tener seguridad de para dónde vas. Si tu vida de obediencia no está bien con Dios, entonces tu seguridad tampoco lo va a estar. Y aquí es la palabra la que nos está diciendo esto. Entonces el apóstol Juan concluye que una persona que profesa conocer a Dios, pero que no guarda sus mandamientos, es mentirosa. Ahora, ya se ha definido a alguien así en la Biblia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, Jesucristo le dice, con los que Él está platicando, con los que Él está debatiendo, ahí dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿No? Los acusa a ellos. Ahora, comienza Él a decir entonces, ¿cómo es este padre? No, Él dice, no ha permanecido en la verdad. Ahora, ¿por qué no ha permanecido en la verdad el diablo? Porque no hay verdad en él. Es la misma frase que se usa aquí en la carta para decir la verdad no está en él. Cuando dice es un mentiroso y la verdad no está en él, lo mismo se dice aquí de Satanás, que no hay verdad en él, no está la verdad en él. Y luego dice, continúa en Juan 8:44, cuando habla mentira, de lo suyo habla. ¿Por qué habla mentira Satanás? Porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces ahora podemos ver cuán fuerte es la acusación de Juan en su carta. Él está diciendo que si una persona dice, yo amo a Dios, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, esta persona se está comportando como Satanás, con una naturaleza así, mentirosa, y no tiene la verdad. O sea, en otras palabras, tú creías que estaba aquí en el lugar de los incrédulos, pero en el lugar de los creyentes, pero en realidad estás aquí, en el lugar de los incrédulos. Todo lo que tú digas con tu boca, eso no es lo que vale, si no hay una prueba de que de verdad lo que dices es verdad. Podemos nosotros decir que conocemos a Dios, pero lo importante más aquí es, ¿te conoce Cristo a ti? Tú puedes saber mucha información de Dios, pero ¿te conoce Dios a ti? Esa es la pregunta. En otro pasaje de la Escritura, en Mateo 7:23, Jesucristo dijo que muchos iban a venir delante de Él en aquel tiempo y Él les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando dice conocí, se refiere a la relación íntima, porque Él sabe quiénes somos todas las personas, Él sabe todo lo que hacemos. Pero cuando habla de conocer, se refiere a una relación íntima. Entonces, si tú dices, no, yo conozco a Dios, yo he sido salvado por Él, eso debería estarse manifestando en una vida de obediencia, de guardar su palabra. Ahora, pasamos a un refuerzo de esta idea de obediencia positivo. Ya vimos el negativo, que es esta persona que dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos. Ahora vamos al refuerzo positivo. En el refuerzo positivo lo encontramos en el versículo 5, cuando se nos dice ahora, pero el que guarda su palabra. Ahora cambiamos con este pero, es una actitud diferente a la de la persona del versículo 4. Esta actitud de esta persona es que guarda su palabra. Aquel no guarda los mandamientos, este guarda su palabra. Y quiero que notemos aquí, entonces, que hace un cambio el apóstol Juan. Y ahora él ya no dice, pero el que guarda sus mandamientos, como lo dijo arriba, sino que dice, pero el que guarda su palabra. Este cambio no necesariamente anula los mandamientos, no, para nada. Más bien amplifica el campo de acción de la conducta de la persona. La palabra es más inclusiva que solo los mandamientos. Podríamos decir aquellas cosas que no son ordenadas, pero la palabra incluye todo. Incluye la doctrina, incluye las promesas, incluye los consejos, enseñanzas, incluye los mandamientos. ¿Me entiendes? La palabra de Dios incluye todo. Entonces, la palabra simplemente es una categoría más amplia que mandamientos, pero siempre nos estamos refiriendo a Dios. Entonces, Dios que ha dado su palabra
El que la guarda, es en este, dice el apóstol Juan, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, tenemos aquí ahora que guardar la palabra nos da una evidencia, nos da un estado. Por ejemplo, en el versículo anterior, el que decía pero no guardaba era un mentiroso y la verdad no estaba en él. Ahora, este que guarda la palabra, ¿qué es entonces? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué está sucediendo en su vida? Bueno, lo encontramos ahí en esta segunda parte del versículo 5, donde se dice, en este, o sea, en el que guarda la palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y esto de verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado no significa que el amor de Dios crece y que, por ejemplo, entre yo más obedezca a Dios, entonces Dios me va a amar más cada día. Si hoy obedecí 5 mandamientos y mañana obedezco 6, entonces Dios me ama más. No significa eso. Esto iría en contra de la personalidad de Dios, en contra de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son perfectos. Cuando Él ama a una persona, la ama con todo el amor que tiene. No se reserva una parte de amor, lo ama completamente. Si tú eres objeto del amor de Dios, puedes estar seguro que te ama completamente. Entonces, el amor de Dios no crece mientras yo obedezca más. Pero entonces, ¿qué significa este versículo? Bien, lo que quiere decir es que el amor de Dios, así como te decía, así como es de perfecto, cuando está en ti el amor de Dios, se ha perfeccionado, porque te ha salvado. Entonces, el amor está completo, está perfecto en ti, te ha salvado. Y ese amor perfecto, esa salvación, es la que produce una vida de obediencia. Eso es lo que significa que el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, la obediencia viene a ser evidencia de que Dios ha puesto su amor en nosotros. Su amor perfecto y completo está en nosotros. Ahora nos motiva, nos lleva, nos induce a la obediencia de su palabra. Y esta es la idea que se nos presenta del nuevo pacto, cuando se dice que Él pondrá sus leyes en nuestras mentes y las escribirá en nuestros corazones. Una persona, escucha, que ha sido salvada, que el amor de Dios se ha perfeccionado en ella, Dios ha puesto en su corazón y en su mente sus leyes. Esta persona ahora entonces vive para obedecer a Dios. Sus mandamientos no son gravosos para esta persona, lo hace con deleite. Es por eso entonces que la obediencia es una evidencia, es una marca de que de verdad has sido salvado por Dios. Te pregunto entonces ahora, ¿cómo está tu vida de obediencia? ¿Estás obedeciendo a Dios? Si no es así, entonces tú no vas a tener la seguridad de que has sido salvado por Él. Y profundizando un poco más en cuanto a la obediencia. Un comentarista dice que nosotros podemos obedecer por 3 razones, pero Dios solo espera una motivación de nosotros, si es que de verdad hemos sido salvados. Podemos obedecer por obligación, ¿no? Con una actitud de, bueno, ya Dios dice que hay que hacerlo, pero yo no quiero, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque Él lo manda, ¿verdad? Eso sería obedecer por obligación. Podemos obedecer por deber o por necesidad. Como por ejemplo, si dijéramos, obedezco porque me quiero ir al cielo, obedezco porque no me quiero ir al infierno. Eso sería obedecer por una necesidad, porque queremos obtener un beneficio. Ya no es por obligación, pero me veo en la necesidad de obtener este beneficio, entonces voy a obedecer. Pero esa no es la obediencia que Dios quiere. Y de hecho, esos 2 tipos de obediencia los cataloga este comentarista como desobediencia. Obediencia por obligación es desobediencia, y obediencia por deber o necesidad es desobediencia. Ahora,
El tercer tipo de obediencia es la obediencia que Dios espera de nosotros. Es una obediencia por amor, porque nosotros ahora que estamos en Él, sus leyes están en nuestros corazones, en nuestras mentes, vivimos para sus leyes, para cumplirlas. Es un deleite, te regocijas cuando cumples sus leyes. Ahora, ¿cómo está tu vida entonces en cuanto a tu obediencia? Ya no solo es entonces si estoy obedeciendo, sino cuál es mi actitud al obedecer. Y hasta ahí entonces tenemos con este segundo ejemplo, porque nos dice que el amor de Dios se ha perfeccionado. Y al final del versículo 5 lo que encontramos es la introducción a nuestra segunda evidencia, que tiene que ver siempre con la obediencia. En este caso dice, por esto sabemos, igual que en el versículo 3 que dice, en esto sabemos. Ahora entonces se nos dice que podemos tener la seguridad de que estamos en Él, o sea, de que hemos sido salvados por Él. Algunos enseñan que uno no puede estar seguro de su salvación, pero creo que tienen graves problemas aquí con el apóstol Juan, porque él dice, sabemos, podemos estar seguros que estamos en Él. ¿Cómo? Ahora en el versículo 6, ¿cuál es otra marca que tú puedes buscar en tu vida a ver si es cierto? Otra vez tenemos una persona que dice que permanece en Él. Ahora esta persona, ¿qué hace? Dice que permanece en Él, pero ahora esta persona dice que está obligada, debe andar como Él anduvo. Ese Él se refiere a Jesucristo. Entonces la persona que dice que permanece o que tiene salvación, entonces esta persona debe andar como Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Dice Jesucristo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El estándar que el apóstol nos pone aquí no es el de un buen creyente, no es el de un pastor, es el de Jesucristo. Ahí es donde tú tienes que llegar. Y como Él es la perfección, sabemos que nuestra obediencia y nuestra imitación hacia Él, esa es la segunda característica, imitar a Jesucristo, nunca será perfecta. Pero entonces siempre tendremos una motivación para querer alcanzarla, porque nunca la vamos a alcanzar. Pero siempre vamos a estar allí queriéndola alcanzar, cada día mejorando, cada día obedeciendo más para poder alcanzar la meta. ¿Cómo anduvo Jesucristo en esta tierra? Bueno, Él anduvo en obediencia, Él hacía lo que le agradaba al Padre. Te voy a dar una cita y la puedes buscar en tu casa. En Juan 6:38 vemos que Él hace la voluntad de su Padre. Juan 8:29 dice que hace lo que le agrada al Padre. Juan 10:17 y 18 dice que Él recibe los mandamientos del Padre. Y en Juan 14:31 Él cumple los mandamientos del Padre. Así fue la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Es así tu vida? Si tú dices que vas al cielo, ¿estás obedeciendo su palabra? ¿Estás imitando a Jesús como Él anduvo aquí en la tierra? No obedecemos por obligación o por necesidad, sino por amor. Y si dices, sí, yo obedezco, bien, quiero que pienses en eso entonces. ¿Cuántas veces leíste la Biblia esta semana? ¿Cuánto tiempo has dedicado a las cosas de Dios? Una vida verdaderamente salvada va a decir, como dice este salmo en el 119, en el versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios debe estar en nosotros. No podemos guardar su palabra o obedecerla si no la conocemos. Tienes que leerla. Te invito, lee tu Biblia. No podemos imitar a Jesús si no lo conocemos. Te invito a que lo conozcas a través de su evangelio. Y si todavía no has iniciado en una relación con Él, te invito entonces a que lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Solo Él puede darte una comunión con Dios. Solo Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Así que si todavía no tienes una relación con Dios, te invito a que la tengas a través de Jesucristo. Lee su palabra para que la puedas guardar.
Conoce a Jesucristo a través de su palabra, lee uno de los evangelios, ahí lo conocerás. Y si todavía no lo conoces, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Eso significa dejar atrás todas esas conductas pecaminosas y ten fe en Él. Que tu confianza para salvación sea solo en Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado en este día y espero que esto sirva ahora para que tengas más sabiduría para vivir. Hasta la próxima.